Hola amigos y amigas, hoy estamos esta semana en un nuevo capítulo de Derechos Hablados y hemos querido esta semana tocar un tema bastante controversial que ha estado en la polémica, pero desde lo que significa para Chile la firma por parte del Senado del TPP-11, pero no solamente profundizar ahí, sino que también entender lo que significan, para bien o para mal, los tratados de libre comercio. ¿Qué son los tratados de libre comercio? ¿Qué implican para nuestro país? ¿Y qué implica el TPP-11? Para eso hemos invitado a Ibar Cepeda, vocero del Centro de Estudios Humanistas Aleteia. Olivar, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que todo, saludar a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, vamos a ver si podemos explicar en términos más simples, porque es bien complejo todo lo que hay y circula como información. Igual son temas que el común de la gente no los alcanza, no, o no alcanzan a llegar al común de la gente como temas de importancia. Se presentan siempre como temas que están dentro de una especie de estratosfera, eh, pero que el común de la gente no los maneja, no son discusión del día a día. Pero parece Así es. Bien. que creo Mm. que es necesario llevar un poco a entender qué significa, qué son los tratados de libre comercio. Ok, mira, sí, pero yo creo que esto es más bien una intencionalidad de que la ¿Mm? gente no los entienda. ¿Mm? Porque los tratados de libre comercio son un contrato, ¿ya? Como cualquier contrato que podemos hacer nosotros, que hace la gente un contrato de arriendo, es eso, pero que lo hacen entre dos países o más, y se comprometen a cumplirlo, y si no se cumplen, se fijan las normas, cómo proceder cuando alguien no cumple el contrato. ¿Mm? Así que lo primero es un contrato, ¿ya? Lo Ok. segundo es un tratado con dos países que se llaman tratados bilateral o con más ¿Mm? países que se llaman tratados de libre comercio. Eso es, no es más que eso. Pero ¿qué significado? Porque Chile, desde la vuelta a la democracia, ha firmado una cantidad bastante grande de tratados. ¿Qué Así es. significa eso para mí como persona normal? Mira, bueno, Chile es uno de los países que tiene más tratado de libre comercio en Latinoamérica. Somos un país pionero y esto empezó con los gobiernos de la concertación ¿Sí? de los años 90 a firmarse este tipo de contratos, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, el Tratado de Libre Comercio siempre se muestra como favorable al transcurso de los bienes y servicios, ¿no es cierto?, entre países. Ok. Pero, adicionalmente a eso, viene un montón de cláusulas que protegen al inversionista. Y si uno se mete un poquito más, se va a dar cuenta de que estos tratados de libre comercio, más que de libre comercio, son tratados de protección a los inversionistas. Y por lo tanto, el país que firma estos tratados queda un poco amarrado a cumplir estas cláusulas de protección. Bueno, el libre comercio surge, ¿no es cierto? ¿Sí? O se favorece cuando se bajan los aranceles de un país para que tus exportaciones lleguen menos grabadas a ese país, o sea, con menos impuestos y sea más barato para la gente. Eso es la baja de arancel. Implica que a mí me llegan los bienes más barato porque se pagan menos impuestos. En ese sentido, los tratados de libre comercio son agregan pocas cosas. Chile bajó sus aranceles hace mucho tiempo, con el tiempo de la dictadura, ¿Ya? bajó los aranceles y los bienes importados, todos lo hemos visto, ¿no es cierto?, llegan a precios bastante bajos al país. Lo Sí. mismo sucede con los otros países donde se envían nuestros bienes, como China, eh, ¿cuánto se llama? Japón, el resto de Latinoamérica. Entonces no contribuyen mucho a, a la circulación de los bienes y servicios, sino que más bien le aseguran al inversionista que cuando va a hacer una inversión en otro país esté protegido legalmente, ¿ah? Es una legalidad transnacional ¿Ya? de
posibles efectos contrarios que él tenga y esto es importante, por medidas que tome el gobierno. ¿Ya? Ya. Las transnacionales, si se ven perjudicadas por medidas que toma un gobierno, pueden demandar al gobierno. ¿Ya? De ahí empieza el problema y la pérdida de soberanía de las naciones o de los estados, digamos. Ok. O sea, si yo soy una transnacional, tengo acá inversiones, por ejemplo, en las AFP, Sí. y el gobierno dice vamos a eliminar las AFP, o vamos a poner una AFP pública, ¿no? Sí. Estatal, yo, como tengo inversión ahí, puedo decir, ¿sabe que yo me veo perjudicado por esta medida que toma el gobierno? Y voy a demandar al Estado de Chile. Ya. Ahora, todo eso implica que yo calculo cuánto estoy perjudicado, porque yo soy el que demando. Sí. Y lo demando ante un tribunal internacional que está constituido de una manera que la vamos a ir viendo que es bastante desfavorable a los gobiernos y que normalmente han favorecido a los inversores. Eh, Antes de meternos en el tema del Tribunal Internacional, siempre se ha hablado de que dentro de los puntos que se ve perjudicado un país con estos tratados, tienen que ver con temas medioambientales, pero también con temas de estabilidad laboral para los trabajadores del país, en este caso de Chile. ¿Eso es Sí, así o cómo funciona sí, pues es así, de hecho los casos que han habido en Latinoamérica son claramente desfavorables hacia el medio ambiente a las, ¿cómo se llama? A las medidas sociales que pueda tomar un gobierno, ya sea pueden ir en contra de los trabajadores y puede ser en contra de los ciudadanos, ¿no es cierto? Cuando se tratan de tomar medidas que favorezcan en la salud, en la educación, en todas las inversiones extranjeras y Mm, transnacionales que tengan en el país. Hay casos emblemáticos de este tipo de medidas que ya? eh, países que tienen entre paréntesis, aquí en Chile no han habido muchas demandas porque la Constitución es la primera cortapisa que tiene en la protección de los inversores extranjeros. Ok. Pero hay otros países donde han habido muchas demandas porque tienen constituciones que favorecen al país, digamos. ¿Eh? Sí, El caso de Ecuador, que tiene una legislación bastante medioambiental, sí, favorecen. Y el caso de Bolivia, que tiene una constitución muy favorable social y ambientalmente. sí. Ahí han habido casos emblemáticos. Yo diría, el tema del medio ambiente lo voy a dejar para un poquito más, pero me gustaría Ujú. hablar de un caso emblemático de Bolivia. Yo creo que Bolivia es un caso que nos puede pasar a nosotros. Porque Ya. Bolivia, cuando hizo su nueva constitución a través de una asamblea constituyente, fue el 2009, la aprobó, Sí. desechó todos los tratados de libre comercio. La constitución establecía que Bolivia se salía de todos los tratados de libre comercio. Y en el 2010 Bolivia trató de eliminar las AFP privadas en el país. Y resulta que cuando lo trata de hacer, los países, ¿no es cierto?, las transnacionales, amenazan con demandar a Bolivia. Estas son cifras millonarias, que Sí, cuando sí, si, sí. si las gana un país es casi inviable que las pague. Y por eso genera falta de soberanía, porque al final no puede hacer nada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? Bueno, cuando dijeron, bueno, pero si nosotros no salimos de los tratados, entonces ¿cómo? Pero resulta que cada tratado tiene un periodo de vigencia posterior a cuando tú avisas. Es como los arriendos, tú tienes que avisar con 3 meses de anticipación. Sí, Bueno, aquí son años de anticipación. ¿Eh? Como ok. es un contrato, dicen, si usted se sale hoy día del tratado, este tratado sigue vigente por 10 años. Bueno, es variable, pero podríamos hablar de 10 años porque es más o menos lo que rigen en muchos de los tratados, ¿no? Hay otros que rigen menos, pero en el caso de que estamos hablando, Bolivia no pudo eliminar la AFP hasta hace poquito. ¿Se Sí, acuerda? las eliminó, correcto. Este año las eliminó y son 13 años después
de la nueva constitución boliviana. Por lo tanto, tuvo que esperar, bueno, tenía que esperar 10 años, pero por Sí. los trámites tuvo que esperar 13 años para eliminar la AFP. Bueno, este es un caso bastante largo. Yo creo que si alguien lo quiere ver, yo les recomiendo que lean un libro de Hassan Abrak que se llama El estallido, y él ahí explica cómo funcionan estas cortapisas y esta falta de soberanía por todos los TLC. Y en el caso, en el caso puntual del TPP-11, ¿qué diferencia tiene con los otros tratados? A ver, pero a mí me gustaría ver, Sí, que entendiéramos primero cómo funcionan los tribunales, porque es ya, clave entender eso primero, digamos, sí, que nos afecta por casi todos los tratados, no todos, ¿ah? sí. Eso es importante saber que no son todos, pero los últimos que se han firmado sí lo tienen. Bueno, la forma de proceder para una transnacional es demandar al Estado por sentirse perjudicado, ¿ya? Mm, ¿Cómo, cómo lo demanda? Ante unos tribunales. Hay distintos tipos de tribunales, pero ya, básicamente existe aquí en Latinoamérica uno que se llama CIADI, ¿ah? Que es el que, ¿cuánto se llama? El centro que al final dirime quién tiene la razón entre el Estado y la empresa que está demandando, ¿no? Entre ok. paréntesis, los estados no pueden demandar a las empresas, ¿no? Es unilateral. Solamente la transnacional puede demandar al Estado. Entonces sucede que el tribunal, ¿cómo está elegido el tribunal? El CIADI, en especial, Mm, que voy a referirme más a ese porque es el que nos rige y el que regiría el TPP. ya, El CIADI está hecho por tres árbitros. Uno lo define la empresa, la transnacional, el ya. otro el Estado, y el tercero se supone que es un acuerdo entre los dos, ¿no? Tú eres el Estado, yo soy la transnacional, yo nombro uno, tú nombras otro, y el tercero nos ponemos de acuerdo. O sea, un acuerdo entre el demandado y el demandante. El demandado, el demanda. Si no hay acuerdo, lo nombra el presidente del Banco Mundial. Decía de un Ya, organismo del Banco Mundial, entre paréntesis. ya. Por lo tanto, ya en la forma de elegir los árbitros ya hay un sesgo fuerte, porque el Banco Mundial Sí, es totalmente sesgado hacia proteger la inversión, ¿no? sí. Eh, Es su pero función. es su función, porque son los que prestan la plata. Sí. El, ¿Y cuál es otro incentivo que hay para que sea tan sesgado el tribunal? Es que los jueces no tienen sueldo, o sea, los árbitros, perdón. Los árbitros no tienen sueldo, entonces ellos ganan por caso. Si no Ya, hubiesen demanda, dejan de ganar. Por lo tanto, si ellos empiezan a fallar muy favorable a los estados, las transnacionales van a dejar de demandar y se van a quedar sin pega. Ese es otro factor de sesgo fuerte al fallar, porque todos quieren seguir teniendo casos. sí. Entonces, eso define, hay muchas cosas más, pero eso yo diría que son las principales que definen que los tribunales sean totalmente sesgados hacia los inversores. Eso es una cosa. Y la otra cosa es dos cláusulas que tienen los tratados de libre comercio, que son las que han usado las transnacionales para demandar a los estados. Una es el tratamiento justo y equitativo, ¿ya? Ujú, Que significa que tú no puedes tratar mejor a una empresa nacional que a ellos. Tienen que tener la misma cancha. ya, O sea, si ellos se sienten discriminados, ¿no es cierto? Porque una tasa de interés que presta algún banco chileno es menor a la de ellos, te pueden demandar. Y hay muchas cosas que hay. Esa es una, es importante porque muchas veces, cuando la que te voy a decir ahora sí, está en duda, se recurre a esta, ¿no? La que es la más controversial es lo que se llama de la expropiación indirecta, y que se ha traducido con el tiempo en una cláusula que dice las expectativas razonables de inversión. ¿Qué significa eso tan ambiguo? Porque es ambiguo. mm, Es cuánto tengo yo presupuestado ganar con mi inversión, ¿ya? Esas son mis expectativas. Yo estoy sí, invirtiendo 100 y sí, quiero ganar 200. Esas expectativas son las que yo evalúo
¿cuándo voy a demandar? Digo, yo iba a ganar 200 y gané 50, entonces yo demando por 150. Pero eso lo calculo yo, lo calcula la transnacional. Entonces, son cálculos muy favorables a las transnacionales, porque nadie se va a ir en contra de sí mismo, digamos. Entonces, eso hace estas dos ¿Mm? cosas, estas dos cláusulas, y además los tribunales sesgados hacen que toda esta demanda han sido favorables generalmente a las transnacionales, por todo lo que te expliqué. Sí, ¿No? es que no tenéis, bajo esa condición no tenéis forma de perder. No, o sea, mira, hasta el año 2019 hay un estudio muy bueno que yo lo recomiendo, ¿Mm? que hay un estudio hasta el 2019 cómo han funcionado estos tratados de libre comercio en Latinoamérica, ¿no? Ya, Y el 65% de los casos presentados, hasta 2019 se habían presentado 282 casos, ¿no? El ya, 65% fueron favorables a las transnacionales. O sea, los estados tuvieron que pagarle a las ok. transnacionales. El monto que se le pagó fue de 31.170 millones de dólares. Eso es lo que ha pagado Latinoamérica a estas transnacionales, ¿no? Lo que han pagado en Sí, efectivo. sí, Aquí no están los casos que están pendientes ni los que se han abandonado, ¿no? Y ¿qué es lo que es esta cifra? Porque uno cuando habla de esta cifra tan grande no sabe qué significa. Bueno, las Naciones Unidas calcularon que con esta cifra se podría superar con un tercio de esta cifra. Con un tercio de los ya. 31 mil millones se podría superar la pobreza extrema de 16 países de Latinoamérica. O O sea, sea, estamos hablando de Latinoamérica. cifras siderales. O sea, al final, digamos, todos estos tratados han hecho que Latinoamérica haya tenido que entregarle a las transnacionales una barbaridad de dinero. Mm, sí, Entonces, ahora cuando uno dice el 65% parece que no fuera tanto, pero resulta que en el 65% no están incluidos todas las demandas que no han hecho los estados por amenaza, digamos, como el caso de Bolivia que te en estaba el caso de diciendo. Bolivia. Bolivia no fue demandada porque se retractó antes, ¿ah? Claro. Entonces todos esos casos no están. Hay un estudio a nivel mundial que dice que profundizando en el tema, la cantidad de veces que ha sido favorable a las transnacionales, ya sea Ujú. porque han pagado o porque se han retractado y han tenido que aceptar en el fondo lo que estaba haciendo la empresa, Sí. eh, alcanza un 72,5% favorable a las transnacionales. Este es un estudio que se hizo en el 2012 para todo el mundo, digamos. Es un estudio que hicieron algunos organismos internacionales. O sea, Entonces, esa es la situación de los tratados de libre comercio. No nos hemos metido en el TPP-11 todavía. lo que estamos viviendo en el fondo es la subyugación de los estados nacionales ante las transnacionales. Así es, eso es textual. Bueno, hay casos, ¿no es cierto? Y yendo un poco al tema medioambiental, que es un tema Sí, bastante importante, ¿no es cierto? Sabemos el riesgo que estamos como sí. planeta por los problemas medioambientales. Resulta de que hay empresas que por ejemplo, en Ecuador, ¿Mm? ¿cuánto se llama? Hecho parar a ciertas empresas transnacionales porque están perjudicando, contaminando o realizando cualquier actitud que está prohibida por su legislación interna, ¿ya? Ya, Y las transnacionales han demandado a estas empresas y han ganado. ya. Entonces, si tú lo ves, bueno, esto no le ha pasado en todo el mundo, ¿eh? Nueva Zelanda, que es un país que aunque estaríamos con el Tratado de Libre Comercio, si es que se aprueba el TPP-11, eh, cerró una empresa que estaba contaminando un lago. Ok. La empresa le dijo, bueno, ciérralo, pero me tiene que indemnizar y le hizo el cálculo. Entonces, finalmente, después de un montón de
de trámite en Nueva Zelanda, el gobierno de Nueva Zelanda se retractó de la demanda que le iba a hacer y aceptó que siguiera operando con un compromiso de mitigaciones del medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista, este es uno de los casos. Aquí Sí, podríamos estar amanecernos sí, de casos de transnacionales que han ganado cosas inverosímiles. sí, Ya sí, vimos el caso de Perú, Nueva Zelanda, y hay otro ejemplo, por ejemplo, yo te puedo decir que la que más ha pagado acá en Latinoamérica ha sido Venezuela, que pagó un poco ya, más de 8 mil millones de dólares por nacionalizar 3 empresas petroleras. O sea, ya, para nacionalizar su empresa, cosa que, ¿te acuerdas de que Chile lo hizo con el sí, cobre? sí. Y no fue, o sea, la indemnización la pagó con lo que se habían llevado, ¿no? Mm. Eh, Aquí esas condiciones ya casi no se podrían hacer, ¿no? O la podía hacer y pagar una demanda que es mayor que el beneficio que haya a obtener. Ese es el tema. Por eso que los países al final terminan o sea, retractándose de hacer esas medidas sociales. Aquí hemos hablado de medidas sociales como ¿cuánto se llama? La AFP en Sí, Bolivia, y de medidas medioambientales y de medidas de nacionalización, como el caso de Venezuela, que también tiene Argentina. Ahí correcto. en este artículo de los 30.000, de los 31 mil millones de dólares hay un detalle de todo lo que se ha pagado, quién lo ha pagado y cuánto ha pagado. O sea, Está en internet si alguien quiere consultarla. en el fondo las naciones pasan a ser cascarones vacíos. No, Claro, no tienen poder frente a las pierden, nacionales. pierden la soberanía. Eso es lo que se ha dicho mucho Aquí, como apareció el TPP-11, han aparecido muchas cosas en los tratados que antes ni siquiera Sí. las sospechábamos nosotros, ¿eh? La pérdida de soberanía, pues, o sea, el margen de operación de los estados prácticamente se va a poder hacerlo cuando no perjudica a ninguna transnacional. O sea, previo a la firma del TPP, que hasta el momento está solamente firmado por el Senado, falta una última etapa, O sea, está ya las firmado por condiciones, Bachelet, por los diputados y por el Senado. correcto, ¿Mm? pero a lo que voy es que ya en las condiciones previo al TPP, con el condicionamiento que tenemos con los tratados de libre comercio, ya hemos perdido soberanía frente a las transnacionales. Claro, o sea, nosotros ya no tenemos soberanía. Si nosotros hubiésemos aprobado la nueva constitución o ¿Sí? aprobáramos otra constitución y quisiéramos tomar medidas como eliminar la AFP, nos van a demandar. Como eliminar la Mm. ISAPRE, nos van a demandar. Si quisiéramos nacionalizar las empresas del cobre, nos van a demandar. Es por eso que se está... Sin firmar el TPP. Sí, Estamos correcto, hablando correcto. previo. Claro, yo entiendo que es por eso que se está hablando, por ejemplo, en el caso de la AFP, de empezar a levantar un modelo alternativo a la AFP, pero sin cerrarlas. Claro, pero el caso de Bolivia, que cuando decidió ya no cerrarla y trató de colocar una AFP estatal, tampoco lo pudo hacer porque tú calculas las expectativas razonables de inversión. Correcto. ¿Cuánto perderían las AFP si aquí en Chile decide eliminar O el sistema levantar AFP y hacer un sistema paralelo y... paralelo? Ellos te van a decir, mira, hágalo, perfecto, si estos son problemas económicos, entre Sí, paréntesis. ¿Ah? sí, Hágalo, pero mi perjuicio es tanto y los vamos al tribunal. correcto. Entonces, ¿Y cuál es la variación con el TPP? bueno, el TPP nos agrega muchas cosas que no existen hasta ahora. ¿No? Porque, como lo dije recién, no todos los tratados tienen a priori un tribunal. Como decir, yo puedo tener un tratado con Nueva Zelanda, es uno de los casos, pero yo no tengo preestablecido un tribunal que Mm, va a demediar si lo rompe. No todos los tratados, sino que fueron los últimos tratados que ok, incorporaron esto de las expectativas razonables de la inversión y de los tribunales hechos a priori. ya. Ese es un caso. Entonces,
cuando tú firmas el TPP-11, expande la jurisdicción de los tribunales, o sea, tendrías más países que te pueden demandar, en términos concretos. ¿Ah? Tendría aproximadamente, creo que son Nueva Zelanda, por aquí los tenían, Nueva Zelanda, Singapur, ¿Ya? Vietnam y bueno, son bueno, en resumen, para no perder más tiempo, son que este problema que nos demandaran ya se expandiría a más países y por lo tanto estaríamos más, más Mm, atados de mano que ahora, po, ¿no? O sea, el hecho de que el TPP incluya más países nos deja correcto. más atados de mano, porque ahora nosotros, por decirte, con Vietnam podríamos hacer una exportación, podría Chile hacer una medida, ¿no es cierto? Sí, Y Vietnam también, ¿no es cierto? sí, Que salga perjudicado, pero ellos no lo pueden demandar porque no tienen un tribunal preestablecido. ya. Ese es uno de los problemas y yo creo que uno de los más Sí, importantes. ¿Eh? por el tema de la soberanía. Claro. Los otros problemas vienen específicamente por el tratado mismo. Aquí quiero hacer una breve introducción, Sí, porque eh, lo que se ha dicho del tratado es que va a mejorar las condiciones ¿cuándo se llama? De exportación de Chile, sí. que es dudable, Mm, porque ya Chile tiene tratado de libre comercio con todos estos países, y en general habrían algunas bajas de aranceles, pero para materias primas, no para productos terminados. ya. Harina de pescado, esos serían sectores que serían favorecidos, ¿no es cierto?, para la exportación, pero también en forma no muy significativa, porque generalmente todos los países ya tienen aranceles. Mm, Entonces, este tratado, que es un tratado, como lo dije, de protección de la inversión, eh, lo que se dice que va a atraer inversión y que con eso va a mejorar las condiciones de la ciudadanía al sí. haber más inversión, más crecimiento, todo lo que podía traer las inversiones. Eso no hay ninguna prueba fehaciente de que eso suceda. Aquí hay dos supuestos. Uno, que va a Sí. traer más inversión. Habría que demostrar. Hola amigos y amigas. Bueno, tuvimos un pequeño problema con la conexión a internet, con Movistar en la conexión que tenemos, pero estamos listos para retomar la conversación en la última parte que nos quedaba, donde ya estábamos entrando a hablar sobre el TTP. Ibar, volvemos al tema donde estábamos, sobre Sí, lo que significa el TPP como adicional a las condiciones que ya tenemos con respecto a los tratados de libre comercio anteriores. claro. Espero que no haya sido un sabotaje de Movistar, Claro, que no le interesa para nada. sí, sí, sí. Sobre todo para los que estamos hablando de libertad libre internet, libre acceso a internet. Claro que, bueno, mira, en general, digamos, lo que agrega el TPP Mm, son peores condiciones, ¿no? Porque muchas veces he escuchado por ahí algunos bien pensantes que dicen, bueno, pero si ya tenemos tratado, ¿qué será uno más, digamos? sí, Bueno, de partida, el TPP-11 establece mayor cantidad de países con estas restricciones o con posibilidad de demandar ante estos tribunales. ok, Yo, yo lo había dicho antes, no todos los tratados tienen estas condiciones. ¿Ah? Y no todos los países que entran en el tratado del Transpacífico, que es el TPP-11, ¿no es cierto?, que son 11 países, mm, eran 12 y Estados Unidos se retiró, entonces, ¿cómo sería de malo que hasta Estados Unidos se retiró?
Sí, claro. Entonces, entonces lo que establece esto, desde el punto de vista nuestro, como que entran a poder demandarnos Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia Mm, y, y Brunei, que son los ya, países que hasta este momento nosotros no tenemos tribunales preestablecidos para cumplir los tratados. Entonces, por un lado, sabemos que ya tenemos bajos aranceles, así que por lo tanto no va a haber no va a haber un mejor estado del comercio para el libre tránsito de los bienes y servicios entre los países, ¿no es cierto? sí. Ya lo habíamos visto que no hay. Entonces, ¿qué es lo que podría traer favorable el TPP-11 o cualquier tratado? Es Mm, que al tener mayor protección las inversiones, atrae inversionistas al país y eso al haber más inversión extranjera directa, produciría un mejor desarrollo del país eh, en esas condiciones y al tener más desarrollo tendríamos mejor condiciones sociales. sí, Bueno, ahí hay dos supuestos y los dos son bastante, no hay ninguna demostración que los diga, de que al haber más tratados de libre comercio, aumenten las inversiones extranjeras. De hecho, hay varios que han tratado de establecer esta correlación y hay algunos que han encontrado positiva, otros que han encontrado negativa. O sea, en definitiva, no se sabe si los tratados de libre comercio provocan mayor inversión. Aparentemente, cuando alguien quiere invertir, no se fija cuántos tratados de libre comercio tiene el país. correcto. ¿Ah? Y se han hecho encuestas a los inversionistas y Sí, ellos, muchos ni saben si donde van a invertir hay tratado de libre comercio. O sea, ya, la mayoría no sabe. O sea, tú le preguntas a los ejecutivos de las empresas, mm, no se fijan en que haya tratado de libre comercio. Hay algunos, un porcentaje, el 20%, que sí lo encuentra favorable. ya, Entonces, no es cierto que vayan a llegar inversiones extranjeras solo por el TPP-11. Suponiendo de que sí hubiera mayor inversión extranjera, el otro supuesto es que esto provocaría mayor desarrollo y mayor bienestar social. sí, Y ese otro supuesto, que en general se ha, se ha probado, ¿no es cierto?, de que cuando ocurre eso, cuando el país está en crecimiento, los países que tienen un crecimiento sostenido, y ya, además sus, sus productos son industrializados y de conocimiento, o sea, no están en la exportación de materias primas. ya, Cuando un país es exportador de materias primas y llega a mayor inversión extranjera, no produce un mejor bienestar social. ¿No? ¿Por qué? Básicamente porque los empleos que generan la industria y la industria del conocimiento son mejor pagados, digamos, y tienen mejores condiciones. Si tú no generas eso, no va a haber mayor bienestar social. Y lo que va a hacer que vas a seguir exportando materias primas, que es lo que le ha pasado a Chile. ¿No? sí, Si uno piensa Chile con todos estos tratados de comercio, lo que ha traído ha sido inversión extranjera de materias primas. Y sí, no hemos tenido mayor industrialización de la industria del cobre, ni industrialización del conocimiento, ¿no es cierto? No hemos creado tecnología, ni siquiera de la industria del cobre. Entonces, lo que se ha probado internacionalmente es que la inversión extranjera provoca un efecto positivo cuando el país crece sostenidamente, además que tú sabes que Chile ha tenido mm, un estancamiento en el crecimiento sí, y ha tenido una baja en la productividad de las personas, digamos. ¿No? Somos menos productivos los chilenos sí, que antes. Entonces, si va a haber mayor inversión extranjera, no va a producir mejor bienestar social. Entonces, en resumen, el TPP-11 nos va a provocar un montón de problemas que ya los vimos con otros tratados mm. y no es seguro que vaya a producir mayor, mayor bienestar, Sí, que es lo que nos interesa, digamos. ¿No? es que hay una pregunta que yo me vengo planteando hace rato con respecto en general a los tratados de libre comercio, porque siempre se ha planteado que el beneficio de los tratados es
el aumento de la inversión extranjera y como consecuencia de eso, una mejora en las condiciones de la vida de la gente. Si esa Claro, eso es lo que siempre premisa, nos dicen. claro, si yo parto que esa premisa es real, las dudas que me saltan es, y entonces, ¿por qué en Chile, durante los años donde hemos aumentado en forma estratosférica la cantidad de tratados de libre comercio, la diferencia, la distancia entre ricos y pobres también ha aumentado? Claro, o sea, es Entonces, lo que te decía, si no hay una, no quiero hablar en términos tan técnicos, mm, de producir otras cosas que no sean materias primas, lo que técnicamente se llama diversificar la matriz productiva. sí, Pero como no nos queremos meter en, sino que, pero, o sea, es muy intuitivo. Dice, oye, ¿por qué Chile no produce cañerías de cobre? ¿Por qué no produce cable? ¿Por qué no produce autos? mm, Bueno, no los produce, eso significaría, ¿no es cierto?, industrializar el país. sí, Hay muchas razones por qué no lo hemos industrializado. Una de ellas es cuánto se llama la Constitución del 80, que establece un país subsidiario y que el Estado mm, no puede ayudar, ¿no es cierto?, a esta industrialización. sí, Cosa que, por ejemplo, en todos los países que han logrado industrializarse, había una fuerte acción del Estado. sí, Entonces, por eso Chile no se ha podido industrializar, porque si tú te quieres industrializar, o mejor, ir hacia empresas del conocimiento, por ejemplo, nosotros podríamos decir, oye, ¿por qué no creamos tecnología de la producción de cobre si somos uno de los principales productores de cobre? mm, Bueno, porque tú si quieres establecer una empresa de tecnología necesitas capitales de riesgo y sí, eso te los tiene que producir el Estado, si no nadie te va a prestar plata porque en esta cosa del desarrollo de empresas normalmente de 10 funciona una. mm, Entonces, solamente los países que lo han logrado ha sido con ayuda estatal y nuestra constitución no lo establece. Pero si nosotros, como ya lo he dicho varias veces, si tuviéramos esta constitución, mm, el TPP-11 sería totalmente desfavorable a esas políticas, más que lo que tenemos ahora. ¿No? Y lo que tenemos ahora ya no nos ha producido mejora. ¿Por qué el TPP-11 tiene como 4 cosas adicionales que empeorarían la situación? Por ejemplo, y cosas que la podríamos hacer ahora, ¿no? mm, Por ejemplo, establece impuestos a las exportaciones. O sea, todo lo que, o sea, prohíbe los impuestos a sí, las exportaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos ponerle un royalty al sistema minero y decirle, ¿sabéis? Con este royalty, nosotros con esta platita que vamos a juntar del royalty, vamos a incentivar la generación de una industria de autos, de productos de mayor valor agregado, que es lo que producimos ahora, que prácticamente exportamos piedra, por decirlo mm, alegóricamente, y vamos a producir ya cañerías de cobre. correcto. Entonces, y el Estado, a través de estos impuestos que recolecta, va a apoyar ya sea con créditos blandos o con transferencias directas o con empresas del Sí, Estado que se dediquen a eso. Bueno, después de firmar el TPP-11 eso no lo podríamos hacer. Primero porque no se podría colocar el impuesto. No claro. podríamos colocar impuestos a lo que se llama prodesarrollo, ¿eh? Que favorezcan el desarrollo de otro tipo de productos que no sean materias primas. Ese es un caso, para mí, uno de los más relevantes, Mm, porque en Chile es un país minero, digamos, ¿no? sí, La otra restricción que coloca, que para mí es importante, que limita mucho las políticas que se pueden hacer en función de la transferencia tecnológica. Nosotros para producir otro tipo de productos necesitamos tecnología, ¿ya? Y necesitamos aprender a usar esas tecnologías. La transferencia tecnológica se trata de eso, de aprender a usar tecnología. Entonces, una inversión que llegara a Chile con una tecnología nueva, lo ideal sería que el Estado pudiera decir, oye, crear una condición para que esta empresa nos enseñe a los chilenos a usar esa tecnología. Bueno, el TPP-11 prohíbe ese tipo de política. O sea, ya, el Estado no podría decir, ¿sabe que usted venga para acá y contrate personas chilenos para que aprendan la tecnología y además establezca que los proveedores que usted va a tener puedan aprender a usar tecnología para proveerlo? Eso no lo podría hacer el Estado. Entonces, te fijas cómo vamos perdiendo sí, soberanía
la cantidad de cosas que podemos hacer como Estado cada vez son menos. O sea, prácticamente ya no podemos hacer nada, si me lo preguntáis directo. Y bueno, y también hay un montón de restricciones, por ejemplo, para que las empresas del Estado, ¿ya?, puedan invertir directamente o prestarle directamente o generar alguna transferencia en ¿Ya? condiciones favorables con respecto a, como hablábamos del trato justo, ¿Sí? con respecto a lo que se le puede facilitar a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras crear una industria del litio, ¿ya?, te pueden demandar perfectamente porque tú, como Estado, estás haciendo una competencia desleal Es leal hacia la empresa privada. hacia las empresas del litio. Está negociado favorablemente que para las empresas, para la ENAP, Codelco, ¿Ya? la ENAMI y el Banco Central, esta restricción no va a correr, digamos. Es Ya, una ok. cosa que se hizo, solamente sería para las empresas nuevas y para otras empresas estatales como el MES, el petróleo, ¿no es cierto? Quedaron protegidos por una negociación que hizo Chile previamente para que esta restricción o sea, el Estado podría invertir en Codelco, podría hacerle un préstamo a ENAMI, a ¿Ya? ENAP, sin que fuera demandado. Tenemos esa excepción con el TPP-11. Iván, en este momento la gran pregunta dentro de los sectores que están luchando contra el TPP es si después de la firma ya por parte del Senado, la aprobación por parte del Senado, hay alguna forma de evitar que se suscriba este acuerdo. Mira, se hizo en el gobierno de Pinochet, en la dictadura, ¿Ya? porque lo que queda ahora, y porque ya está aprobado en todas las instancias democráticas de Chile, ¿no es Sí. cierto?, es que el presidente deposite el proyecto. O sea, es como que él diga, aquí está, y de aquí en adelante lo puede leer cualquiera y estamos, ¿no es cierto?, entra en actividad, entra en Ok, vigencia. entra en vigencia, sí. Entra en vigencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pinochet con un tratado de derechos humanos? No lo Mm, depositó, nunca. ¿Ah? Eh, Se había aprobado por la Junta, ¿ya? pero él nunca lo depositó, entonces no entró en vigencia durante todo el tiempo de la dictadura. Eso es lo que es lo único que podría hacer el presidente. O sea, Claro, no pero hacer, eso se da pero por eso, condiciones de dictadura. claro, o sea, no tenía parlamento, no tenía oposición, Mm, no, no, no tenía, o sea, tenía ahí todo el manejo de las armas. sí. Entonces yo creo que la realidad es que esto no hay ninguna posibilidad de no hacer el depósito, en la práctica, digamos. En la práctica. Y lo que está haciendo ahora el gobierno con respecto a estas cartas laterales, ¿Mm? ¿a qué corresponde? A tratar de negociar mejores condiciones. ¿Mm? Solo eso. Hay países que han negociado muy buenas condiciones, el caso de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, eh, negociaron que ellos entraban al este, pero que no estaban en forma previa manejados por el CIADI en caso de diferencia. Es súper importante, pues, yo creo que es lo más importante. Pero Chile no negoció eso. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno es negociar mejores condiciones para entrar al tratado. Ya. O sea, en este momento lo único que nos queda es mejorar las condiciones dentro de lo malo. Eso está claro. Claro. Y en realidad eso es lo que nos queda para todos los tratados. Porque yo te conté lo que había pasado con Bolivia, que tuvo que Sí, sí, esperar sí. 10 años para poder aplicar las políticas de seguridad social. Yo Bueno, con trámite no y todo se alargó a 13. claro. Bueno, al final, pero eso ya son 3 años que tiene que Sí, ver con la tramitación. sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros quisiéramos hacer alguna política de Mm. seguridad social, por ejemplo, y hay tratado de libre comercio? Nosotros podríamos renegociar el tratado, como cualquier contrato.
si, como lo dije al principio, estos son contratos. Y todos Sí, los contratos son renegociables, ¿no? sí, Entonces tú podrías decir, hoy sabes que yo voy a renegociar todos mis tratados de libre comercio. O como Bolivia dijo, voy a salirme de todos los tratados de libre sí. comercio. O sea, de cualquier tratado tú puedes renegociarlo o salirte. Nada te lo impide. ¿Ya? Si te sales, vaya a tener que esperar el tiempo para poder aplicar. Y si renegocias, podría a lo mejor hacerlo antes. Y yo, a mi juicio, creo que, dado el estado de la situación mundial, ¿no es cierto? Es preferible tratar de renegociar, porque salirse te deja también un poco aislado, ¿no? Mm, Entonces, la renegociación consiste en establecer mejores condiciones. Fíjate que Europa, que ha tenido estos mismos problemas, estos sí, no son problemas nuestros, ¿no? Está fuertemente uniéndose toda Europa para cambiar los tribunales, para que los tribunales ya no sean más nombrados como son y que ya, es tan arbitrario, sino que ellos pretenden que los tribunales sean o nombrados por la ONU o nombrados por otro organismo que sea más imparcial. ya. ¿Ah? Eso es un tema que si tú logras que los tribunales sean más justos, obviamente que te va a dar más margen de maniobra. Obviamente vas a tener que indemnizar, pero en forma en mejores condiciones, digamos. Sí, sí, es que a mí lo que me complica que es un tema que me parece que es de fondo, que en el fondo lo que tú has explicado, Iván, que es la forma que se ha establecido de relación entre los estados y las transnacionales. Claro. Ese es el tema de fondo, más allá de si puedes mejorar ciertas situaciones, ciertas condiciones. O sea, No, mira, Mario Rodríguez como, Cobo, en Carta a mis amigos, Silo, él explica muy bien este tema de cómo vamos avanzando hacia estados nacionales totalmente supeditados al capital financiero. claro, o sea, aquí está la prueba de cómo se ha concretado eso, ¿no es cierto? Cómo se ha concretado teniendo una jurisdicción Claro. internacional, mira, así como lo dice Hassan Abrak en su libro, Mm, los tratados de libre comercio vienen a ser una cuarta cámara. claro. ¿Ya? La primera cámara es el Senado, ¿no es cierto? Mm, Que cuando, con la Constitución del 80 mm. no te permite hacer ciertas cosas. La, la, la tercera cámara viene a ser el Tribunal Constitucional. Sí, sí. ¿Ah? Si tú, por ejemplo, si el Senado te autoriza a ser una empresa estatal o cualquiera a meterte, ¿no es cierto?, donde están los privados, el Tribunal Constitucional te va a echar abajo. Mm, Bueno, si logras pasar toda esa a la cuarta cámara o la tercera cámara, ¿no es cierto?, sería estos tratados de libre comercio que vienen a funcionar como si existiera una supraconstitución que favorece a las transnacionales y sí. amarra a los estados de hacer políticas, medidas o acciones en función de la gente, ¿no? Tal como lo dice Silo, ¿no es cierto?, en su carta a Mm. mi amigo. Sí, inclusive que es lo grave, que inclusive habiendo un tipo de referéndum, un plebiscito, donde la mayoría de un país decida no seguir dentro de un tratado, la decisión democrática queda supeditada a los intereses de la transnacional. Claro. O sea, la democracia pierde sentido. O sea, los estados ya no existen. Claro. No existen los estados, existen las transnacionales, digamos. Esos son los que. Y como lo dice Silo, ¿no es cierto?, el capital financiero finalmente, porque el capital financiero es el que manda a las transnacionales, a Justamente. través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, son los que dan las instrucciones a los países y a las transnacionales. Hay un tema que yo me he fijado que tú no has tomado, no has tocado dentro de los puntos negativos del TPP, que es una de las cosas que se más ha hablado, que es, por ejemplo, el tema de las semillas. Sí, no lo he tocado porque no lo tengo muy claro.
Ya, Eh, eh, he visto muchas opiniones diversas de gente que ujú, sabe sí, con respecto al tema. Lo único que sí existe es que se van a alargar los periodos de los royalties, o sea, de los tiempos en que tú tienes que pagar patente. ok, Entonces, si tú, bueno, eso directamente en los medicamentos nos va a encarecer los medicamentos, porque si los medicamentos antes, al 10.º año, mm, podían ya liberarse la patente y cualquier laboratorio hacerlo sin pagar patente, sí, ese periodo va a aumentar a 15 años. Y eso va a ser para las tecnologías, para la semilla, para todo, ¿no? En ese aspecto las semillas se van a hacer más caras. Y otro ya, aspecto que puede afectar directamente al tema de la semilla es que lo que se llama el principio precautorio que desaparece, ¿eh? El principio precautorio te dice que tú no haces una cosa porque puede haber riesgo de que eso sea peligroso. O sea, tú no podrías eh, cosechar un transgénico mm, si, si es que no has probado que no es esa- peligroso. ok, Ese es el principio precautorio. Ese principio con el TP11 desaparece y sucede que tú tendrías que probar primero que eso es peligroso y si no lo pruebas no te lo prohíben. Entonces, en ese sentido sí podría ser que se metan un montón de químicos, sí, de semillas transgénicas y que no se pueda parar porque tendría que probar sus daños. Y que ahora, no, pues ahora solo basta, el principio precautorio dice que es sí, precaverse, ¿no es cierto? sí, Decirle, correcto, ¿sabéis qué? Esto no se hace hasta que se pruebe que no es peligroso. En ese sentido, yo creo que se podrían introducir un montón de semillas y restricciones a la agricultura y de sí, uso ¿cómo se llama?, de fertilizantes, de plaguicidas, mm, que ahora necesariamente no se usa. Yo creo que por ahí va lo que reclama la gente sí, de No Más TTP o Chile Mejor Sin TTP, que apuntan derechamente al tema de Monsanto, ¿no es cierto? Y sí, de, correcto, y de que se van a perder las semillas naturales. sí, Pero yo no lo tengo muy claro, no porque no sea verdad, sino que porque sí, no lo he entendido bien. ya, ya. A ver, ¿qué nos queda claro? Que en este momento ya la situación está cortada. O sea, Claro, es lo que se demore solamente el día en que el actual gobierno diga desde hoy esto parte. Eh, y lo que hemos hablado como tema de fondo, que es la pérdida absoluta la soberanía. de la capacidad de un pueblo de decidir su futuro. O sea, Claro. quedamos totalmente en manos de las transnacionales y lamentablemente hay que decirlo, esto se logra también porque hay gobiernos cómplices que lo han permitido. O sea, Bueno, aquí el que empezó esto fue Bachelet, que justamente, una de las mejores, uno de los mejores evaluados, digamos, sí, por la gente. sí, Mira, yo lo que podría sacar como síntesis es que nosotros estamos condenados mm, a ser proveedor de naturaleza a los centros industriales. O sea, nosotros le vamos a seguir entregando el cobre, entregando el litio, entregando los pescados, entregando mm, la fruta, y con ninguna posibilidad de industrializarnos o generar otro tipo de industria que nos dé mayor bienestar y que sea más sustentable, porque también hay que recordar que ecológicamente no es sustentable seguir exportando naturaleza. justamente, sí. ¿Ah? Entonces, nosotros con el TPP-11 ya es la guinda de la torta para ya no poder hacer ninguna diversificación de nuestras exportaciones. Yo no quiero justificar el quedarnos con la Constitución del 80 porque es algo que no tiene justificación, Claro. pero con la firma del tratado, ¿qué tanto se puede ganar con una nueva Constitución? Eh, O sea, en forma significativa, nada. Lo que tú puedes ganar son maniobras que no perjudiquen claro, a las transnacionales. claro.
pero todo aquí en Chile, la AFP, la ISAPRE, son todos capitales transnacionales. Sí, ¿Para qué hablar de la minería? Po? sí, sí, Esto sí. ni mencionarlo, son puras transnacionales. Sí, y eso fue agudizado justamente con los gobiernos de la concertación. Ni siquiera Pinochet se atrevió a privatizar tanto la minería, Sí. siendo que él fue el que abrió la puerta, pero Él enten- abrió o sea, más que nada fue Vichy el que abrió la puerta sí, y Pinochet paró un poco el tema porque obviamente ellos estaban con un 10% de las utilidades de las exportaciones de cobre. claro, claro, igual había un sentido de entender de que era el tema del cobre era un tema de prioridad nacional y había una Claro, mirada con respecto a eso dentro de todo lo que uno cuestiona y critica a la dictadura. Eh, y es Vigi luego los gobiernos de la concertación que ya de forma desaforada lo terminan privatizando, dejando el mínimo en manos del Estado. claro. Sí. Sí, yo creo que tiene una buena señal si nosotros pudiéramos hacer una constitución más Mm. democrática y favorable, más progresista, y después tendríamos que preocuparnos del tema de los tratados de libre comercio. Ahora, los tratados de libre comercio, como son contratos, se Sí. pueden deshacer. ¿Eh? Y yo creo que ahí habría que apuntar a una unión latinoamericana Mm. para establecer un comercio interno, que es el Mercosur. No sé si Sí, sí, no hemos mencionado el Mercosur, pero existe sí. un comercio latinoamericano, ¿no es cierto? Mm. Y que podría corregir muchos de estos problemas y además independizarse un poco de las transnacionales. Sí. Pero claro, hay Había que, hay que, hay un que, proyecto. hay que primero tener una constitución más apuntando a los derechos sociales, ¿no es cierto? Correcto, Y después, eh, ¿cuánto se llama? Unirse con otros países, como lo hizo la Unión Económica Europea, digamos. correcto, Por sí. algo lo están haciendo, unirnos nosotros como Mm. latinoamericanos y empezar a mejorar este tipo de tratados que son draconianos. O sea, en el fondo no tenemos ni una posibilidad con estos tratados de salir del subdesarrollo. Sí, había un proyecto que levanta en su momento Chávez cuando detienen el ALCA, que apuntaba a un sistema energético latinoamericano, un banco latinoamericano, o sea, había una mirada más de continente, Mm, que eso no logra prosperar, pero no significa que no se pueda hacer. O sea, claro, yo igual coincido contigo de que el trabajo en bloque como continente es la salida. Y Chile, lamentablemente, desde el golpe militar en adelante, sus gobiernos no han tenido una mirada latinoamericanista, por el contrario, han sido mucho más cercanos a Estados Unidos que a proyectos latinoamericanistas. ya Inglaterra, Sí, sí. Y eso hasta el día de hoy. O sea, claro, no ha cambiado ni siquiera con este último gobierno que podría ser considerado el gobierno más progresista que hemos tenido post dictadura. claro. Entonces, es lamentable. Iván, yo quiero agradecerte. Bueno, tuvimos un cortecito ahí entre medio. Sí, Quiero igual agradecerte porque dio tiempo para tomarse un cafecito. justamente, porque estos son temas que, como bien tú dijiste, no se da la bajada a la gente. Entonces la gente no alcanza a relacionar que tienen que ver con nuestro día a día. O sea, y, Claro. O sea, y si, ese es si el la tema. gente supiera que con un desarrollo más industrializado, más la industria del Mm. conocimiento, va a ganar, va a tener mejores sueldos. Claro, Si pudiera hacer chufar esa correlación, obviamente que protestaría más por el Tratado de Libre Comercio que por la Constitución. justamente, sí. Porque la Constitución la podemos cambiar nosotros, pero el Tratado de Libre Comercio no. No, no. Claro. Iván, yo te quiero agradecer, dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber podido conversar este tema que pareciera que es tan técnico, pero en verdad tiene que ver con las condiciones y tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la Directamente. posibilidad de vivir mucho mejor. Así que muchas Bueno, gracias, Iván. yo te agradezco,
el espacio para poder contarle a las personas y ojalá que ampliar este conocimiento a la mayor cantidad de gente, porque en la medida que se cree conciencia de esto, en la medida que despertemos frente a lo que Sí, significa estas supraconstituciones, podemos cambiarlas. justamente. Gracias, Iván. Un abrazo. Ya, un abrazo, chao.